Nacho Molina, ¿qué tal estás? Encantado de tenerte en estas charlas que hacemos de consenso y regeneración. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy encantado también de estar con todos, contigo y con Consenso y Regeneración. Pues estupendo. Nacho, normalmente en estas charlas no solemos, digamos, tampoco yo soy periodista, hacer un currículum de la persona con la que charlo. Bueno, algunas notas muy breves y luego ya nos lanzamos a hablar de nuestras cosas. Bueno, Nacho es una persona muy conocida, ¿no? En este país, era un intelectual, profesor universitario, intelectual de nivel, ¿no? Solvente, muy solvente, ¿no? Investigador principal del Instituto, del Real Instituto Elcano, una de las grandes instituciones de este país, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, e investigador visitante, esto no está mal, ¿no? Investigador visitante en el Trinity College de Dublín, en Harvard y en Oxford. Hombre, no está mal, Nacho, ¿eh? No está mal. Has participado en seminarios en más de 30 centros académicos y has sido consultor o eres de instituciones importantes como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, el Gobierno de Holanda, Consejo de Estado, Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat y la Fundación Bertelsmann. Cuando he leído esto, he pensado, hombre, voy a animar a Nacho que siga haciendo mucha consultoría con la Generalitat, a ver si, ¿me entiendes? Les orienta un poquito mejor. ¿Eh? Pero bueno, eso ya es una broma. Eh, Nacho, no, yo diría, te conozco hace años, creo, a ver, dime si es verdad. Yo creo que nos conocimos en algo que organizamos ya hace bastantes años en Santander, la Fundación Bosca, ¿verdad? ¿Mm? Sí, así es, en un curso de Sí, verano. en un curso de Sí, verano sí. en Santander, sí, en la Menéndez Pidal. Bueno, realmente yo diría de Nacho que te he escuchado muchas veces, ¿no? Cuando das charlas y conferencias y participas en mesas redondas. Y a ver, yo te voy a decir lo que yo veo desde fuera. Yo veo que con la gente con la que he visto que has compartido mesa es gente tan solvente intelectualmente como tú. Eso yo creo que lo cuidas mucho, ¿eh? Y que vas donde tienes que ir y eso me he fijado. O sea, tú te sientas al lado de gente que tú consideras, pues bueno, pues que está bien, ¿no? Que tiene un determinado nivel, una determinada categoría intelectual, un mínimo intelectual para estar, ¿no? Porque si no, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y yo veo que eso lo has cuidado en todos los sitios donde yo te he visto estar. Y por lo tanto no te diferencia de los demás la solvencia intelectual que la tienes y la tienes en grado máximo. Yo diría que lo que te diferencia de los demás es que si bien todos al final en estas mesas redondas que se organizan dicen lo mismo de diferente manera, porque sí se dice de las cosas de diferente manera, tú digamos que introduces matices intelectuales e inteligentes, discrepancias no máximas, pero sí matices y quizás otros enfoques a lo mismo, estando básicamente a favor de lo que se está discutiendo ahí. Pero digamos que siempre tu valor añadido es otros matices, otras maneras, ¿no? Y a mí eso me parece un desafío intelectual y un placer escuchar. No sé si te gusta esto, te disgusta, pero es como yo te he visto. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, me agrada. Yo lo que... En algún momento hablabas antes del famoso Prusés, ¿no? Y en algún momento, no recuerdo bien quién fue, distinguía en el contexto de la crisis, sobre todo al final, ¿no? En 2017, entre aquellos que, independientemente de en qué lado estuvieran, ¿no? Digamos que incluso incluía a los nacionalistas catalanes, algunos de ellos eh, independentistas, pero bueno, básicamente estaba pensando en aquellos que estaban en contra, que querían contribuir a resolver la situación o aquellos que querían aprovechar la situación para tensionar más y para crispar más y para enfrentarnos más, ¿no?
Y bueno, yo siempre he pensado, a mí desde que en 2012 comenzó el Pruset me pareció de una enorme gravedad, pero no tanto en el sentido de escandalizarme, ¿no? De ponerme, digamos, beligerante contra eso desde el punto de vista, no sé, más político o de enfadarme, sino de ver una extraordinaria gravedad porque iba a provocar, de hecho han pasado ya más de 10 años y lo seguimos viendo, pues iba a provocar muchos problemas a la convivencia en Cataluña, a la convivencia en toda España. Y bueno, yo desde el momento en que vi que eso, un proceso un desafío de ese calibre, ¿no? De romper la convivencia, pues iba a provocar reacciones, también las ha provocado en el lado, digamos, nacionalista español. Eh, y bueno, yo, digamos, intelectualmente sí que intenté contribuir a todo eso, pero sí que me gusta separar esa idea de aquellos que quieren ayudar a mejorar las cosas y aquellos otros bueno, pues que se sienten más cómodos en el ruido y en el enfrentamiento y la confrontación, ¿no? Sobre todo cuando la política es enfrentamiento, ¿no? No hay que tenerle miedo a la disparidad de ideas, pero sí cuando los asuntos, ¿no? Pues pueden provocar estas tensiones sociales, políticas, que primero las hemos visto en Cataluña, claramente, y luego, en cierto modo, se han exportado al conjunto de España, ¿no? Y ahora Este es- estamos viviendo en una fase, pues un poco en ese sentido preocupante. Yo no quiero dramatizar tampoco, pero preocupante. Y entonces, bueno, pues esa idea de intentar, primero, tener un poco de empatía con todos, con todas las personas, y tratar de hacerle, de inquietar intelectualmente a la persona con la que uno está, en aquello que está de acuerdo, en aquello que está en desacuerdo, pues sí, quizás sea una manera mía de comportarme en la conversación colectiva, ¿no? Y eso tiene sus ventajas porque, por ejemplo, ¿no? Pues esto que dices de que he contribuido a la Generalitat, bueno, pues he hecho alguna iniciativa, invitados por ellos, incluso en el contexto del procés y del post-procés, y creo que ha sido interesante porque partido desde la discrepancia, muy grande en relación con el objetivo, ¿no? de la ruptura de España y del independentismo, y sin embargo, bueno, pues la capacidad de poder interpelarles y de poder, bueno, pues eh, avanzar. Bueno, y pasa también por el otro lado, ¿no? Porque creo que es bueno, no contribuir a un pensamiento único y tampoco alimentar, pues bueno, un enfado, un distanciamiento cuando hay muchas cosas que también nos unen, ¿no? Es verdad que es un momento complicado, pero yo me siento incómodo en el contexto de la polarización y del enfrentamiento, y creo y sin embargo, intelectualmente lo que hay que hacer es tratar de introducir eso, dudas, matices. Creo que, bueno, si así lo has captado tú y piensas que eso es así, pues yo me agrada, sí, claro que sí. No, ya sí te he visto. Oye, bueno, es imposible no comentar esto. Acaba de caer la votación sobre la ley de amnistía y ahora se abre un proceso, vuelve a la Comisión de Justicia, se abre un proceso de un mes para, bueno, que lleguen a un acuerdo en las enmiendas o lo que fuere, para que unos se sientan suficientemente cubiertos ante cualquier cosa, Junts, Puigdemont, y los otros piensen que pueden conseguir que la ley sea lo más constitucional posible, que lo pueda aprobar el propio Tribunal Constitucional. Yo creo que ahí no van a tener ningún problema, pero sobre todo que lo puedan aprobar finalmente en Europa, etcétera, ¿no? Y ahí es un difícil equilibrio en el que está, para mí, lamentablemente, yo ya me mojo, ¿no? Me mojo en estas charlas y digo lo que pienso, ¿no? No tengo edad de no decir lo que pienso. Bueno, pero en definitiva esto ha pasado hoy. Entonces yo te pido un comentario. ¿Cómo ves esto que acaba de suceder? Y sería imposible que empezáramos. Aunque quiero hablar, que yo quiero charlar de otras cosas contigo, pero sí sería como que la gente diría, bueno, ha pasado esto ahora y no dice nada Nacho. ¿Qué dice Nacho? Bueno, lo que yo tenga que decir sobre eso no es tampoco, no aporta mucho más a lo que venimos escuchando desde hace muchos meses, ¿no? Pero, bueno, no sé si puede tener algún valor, señalar, porque lo dejé además por escrito en un artículo
publicado en una revista catalana, Política y Prosa, que se publica además en catalán. Yo, todas las dudas, y porque también, ¿no? Fue un momento complicado, el momento de los indultos, pues yo analizando los elementos prácticos, los efectos prácticos que a mi juicio tenían los indultos, pues eh, con muchas dudas yo creo que fueron en general positivos los indultos. Indultos de aquellos que habían sido procesados y encarcelados. Y después de un tiempo en prisión, que no fue tampoco especialmente corto, o sea, fue un tiempo en prisión, pues recibir el indulto. Y creo que, con independencia de que en aquel momento también había una situación, ¿no?, de debilidad parlamentaria o de transacción, si queremos, ¿no?, entre el gobierno de aquel momento y que hacía que los indultos también tuvieran esa lógica. Sin embargo, analizando cuál era el efecto que tenía en Cataluña sobre el proceso independentista, el efecto que tenía sobre la imagen internacional de España, el efecto que tenía sobre incluso cómo se había gestionado, ¿no? Porque ha habido muchos errores en la gestión del proceso independentista, no solamente lo normal es criticar al gobierno, pero también uno puede criticar a la oposición que al principio era la socialista, ahora es la del Partido Popular, también en algunas decisiones judiciales. Y entonces, bueno, yo llegaba a la conclusión de que bueno, no, más bien, digamos, positiva que negativa. Y sin embargo, ahora, con la amnistía, mi conclusión es distinta. Por tanto, en la medida que pueda tener algún valor que alguien que públicamente, con muchas dudas, pero en fin, haciendo un análisis, ha defendido los indultos, pues ahora considera que la amnistía no se produce. El análisis práctico de los efectos que va a tener la amnistía, a diferencia de lo que a mi juicio, siempre a mi juicio, ocurrió con los indultos, no se produce. Va genera mucha polarización en España, mucha, es decir, no es verdad que ya España estaba muy crispada, eleva los grados de polarización y España necesita, pues bueno, ¿no? Iniciativa se llama consenso y regeneración, ¿no? Pues el consenso es imposible sin los grandes espacios centrales de la sociedad española, que tiene sensibilidad progresista o más conservadora, centro izquierda, centro derecha. Sin eso es imposible el consenso. La palabra consenso no tendría sentido. Sería otra cosa, sería imposición de la mayoría, ¿no? El consenso justamente supone superar esa división que hay entre izquierda y derecha, si queremos llamarlo así, y evidentemente la amnistía genera una fractura muy grande, mucho mayor que la de los indultos, porque además los indultos tenían ese efecto práctico de, digamos, por decirlo así, pacificar la situación en Cataluña, tenían generaban una idea de magnanimidad del Estado, el Estado una cierta situación de fortaleza, a unas personas que están encarceladas, pues las libera. El indulto es una institución con una lógica muy distinta a la de la amnistía, ¿no? La amnistía se ve esto de una manera mucho más como una especie de ejercicio de impunidad. La transacción es más clara porque con las fuerzas con las cuales el anterior gobierno de coalición había pactado, al fin y al cabo, pues compartían una manera muchas de sus políticas, ¿no? Eran fuerzas, digamos, por decirlo así, de izquierda, ¿no? Esquerra Republicana. En el caso de Junts esto no es así, en el caso de Puigdemont esto no es así, no hay esa sensación de fortaleza y magnanimidad del Estado, sino más bien de debilidad, transacción, y, en lugar de resultar el independentismo como consecuencia de esto, pues más débil, pues probablemente, yo no creo que el independentismo tenga capacidad ni mucho menos de romper España, pero sí que es verdad que tiene una capacidad desestabilizadora y creo que la amnistía, en lugar de ser un paso adelante, es un poco un paso atrás, ¿no? Yo tampoco lo dramatizo, yo creo que la amnistía no sería una barbaridad si viniera apoyada también por el Partido Popular, que no sería ningún disparate. De hecho, probablemente Mariano Rajoy habría en su momento negociado una amnistía en el otoño de 2017 a cambio de que Puigdemont no continuara ¿no? En la deriva final, hubiera dicho, bueno, pues a cambio de que en octubre, después del 1 de octubre,
se interrumpiera todo el proceso que luego dio lugar a esa declaración un poco, en fin, un poco teatral, pero en fin, al fin y al cabo, declaración de independencia, probablemente y si hubiese una amnistía con cierto apoyo social en España, mayoritario, quiero decir, siempre habría quien pensaría que esto no se ha producido así, es claro que no ha habido un entendimiento entre las grandes fuerzas políticas para esto. Además, es muy claro, es muy evidente el elemento transaccional de, de por qué se produce la amnistía. Pero si no hubiera sido en ese contexto, si hubiera sido en un contexto más, ¿no? de intentar mejorar la relación no entre Cataluña y España, esto no me gusta expresarlo así porque no es así, entre el nacionalismo catalán y el conjunto de España, que esto sí que creo que requiere pensamiento, requiere generosidad, requiere magnanimidad, requiere esfuerzo por acomodación, pues a lo mejor hubiera tenido sentido, pero es que no se ha planteado así, a mi juicio, y genera además luego elementos inquietantes sobre la fortaleza de la división de poderes en España y de la calidad del Estado de Derecho. Y esto ya se ha comentado mucho, se ha dicho mucho, no, yo tengo muy poco que añadir aquí, salvo, insisto, el poco valor que pueda tener el hecho de que yo sí que estuve a favor de los indultos y ahora, sin embargo, no lo estoy de la amnistía. Bueno, pues esto, Nacho, es precisamente, digamos, yo creo que estoy muy en lo cierto cuando te he definido así, porque ahora mismo con esta contestación estás exactamente mostrando esta manera de entender las cosas. Tú y yo estamos de acuerdo plenamente en el tema de la amnistía, plenamente en todo lo que has dicho, pero tu manera de exponerlo y de presentarlo es diferente, ¿no? Es una manera, vamos a decir, en cualquier caso, siempre constructiva. ¿Ah? Y yo creo que eso, pues, en momentos en los que la tensión política y la polarización política ha pasado a la sociedad, pues se agradece. Oye, Nacho, vamos a ver. Bueno, hemos hablado, sí, de consenso y regeneración, ¿verdad? Consenso, cuando hablamos de consenso, consenso político, estamos hablando de el desideratum hoy de acuerdos políticos amplios entre los dos grandes partidos. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo creo que, por ejemplo, hace pocos días hubo dos noticias que, en fin, resultaban relativamente esperanzadoras. No, o sea, no hay que ser ingenuo tampoco y pensar que vamos a entrar pronto en una dinámica de entendimiento de los grandes partidos, pero por un lado, se aprobó la reforma constitucional, una reforma constitucional muy técnica, eh, con una orientación algunos dirían políticamente correcta, pero a mí me parece que es mejor llamarla, ¿no? De no ofender a quien no tiene por qué ser innecesariamente ofendido y que además pues ya tiene complicaciones en su vida, como son los discapacitados, ¿no? Pues si había una palabra que en el a mis finales de la década de los 70 no resultaba del lenguaje cotidiano y ahora no, y hay personas que se sienten agraviadas con ello, pues hacer una reforma técnica, pero con gran contenido político. Técnica en el sentido de que no altera en absoluto el espíritu constitucional, a eso me refiero, ¿no? Pero que tiene ese significado con el apoyo del Partido Socialista y del Partido Popular, nada menos que una reforma constitucional. Pues tiene un sentido de optimismo. Y luego coincidió, me parece que fue exactamente el mismo día, en la casa del rey, se anunció el relevo del actual jefe de la casa. Bueno, el jefe de la casa de la Casa Real es el propio rey, ¿no? Pero la sustitución de Jaime Alfonsín por Camilo Villarino, por cierto, conozco a ambos y los dos son excelentes altos funcionarios del Estado, pero en el caso de Camilo Villarino tenía la nota de que él ha sido director de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores durante el gobierno de Rajoy y el gobierno de Sánchez, ¿no? Y ya sabemos lo que es un director de gabinete, es un puesto de máxima confianza política. Por tanto, trabajar de director de gabinete de un ministro significa estar implicado en decisiones políticas. Y el hecho de que una persona
en los últimos años, muy recientemente, en este contexto de crispación, haya podido trabajar con ministros del Partido Popular y del Partido Socialista, no en los años 80 o 70, en los 90, no, no, hace muy poco tiempo, hace 5, 6, 7 años, y ahora sigue trabajando con Josep Borrell, pues también era una buena noticia. Quiero decir que evidentemente la posibilidad existe de que de despolitizar en el sentido los nombramientos, buscar personas con perfil que sean capaces de altos funcionarios y personas con responsabilidades políticas sean capaces de trabajar para los grandes partidos políticos, a hacer acuerdos como la reforma constitucional. Y yo creo que en este momento España necesita más acuerdos digamos, de grandes reformas, de reforma que necesitan a los dos partidos, de reforma institucional. Lo hemos visto, ¿no? Con el Poder Judicial está claro que está bloqueado. Aquí probablemente más por una estrategia del Partido Popular, pero al mismo tiempo es triste como el funcionamiento del Tribunal Constitucional pues también ha quedado pues, en ese sentido erosionada su prestigio por una respuesta muy, digamos, militante en cuanto a nombramientos por parte del gobierno del Partido Socialista. Habría que hacer una reforma en reformas institucionales, en grandes desafíos que son bastante compartidos por ambos partidos en cuanto a los desafíos de la innovación, tecnología, innovación, cambio climático, nuestro lugar en el mundo en relación con nuestra competitividad, nuestra economía, de nuestra apertura, de nuestra política exterior, de nuestro futuro en Europa, teniendo en cuenta, ¿no? Lo que viene en cuanto a una nueva reforma hacia el este, que es apoyada por España, que tiene que ver con la guerra en Ucrania, pero que nos va a dejar más en la periferia de la Unión, elementos que el Partido Socialista y el Partido Popular, cuando votan juntos en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en Estrasburgo, votan juntos. Hay, digamos, uno puede mirar, porque las votaciones son obviamente públicas y es fácil en distintos buscadores ver qué es lo que han votado en los últimos 5, 10 años, en fin, en los últimos 5 años, ahora va a acabar la legislatura europea, los representantes del Partido Popular y del Partido Socialista en decisiones importantísimas, en cuestiones que tienen que ver con reglas fiscales, cuestiones migratorias, cuestiones de acción exterior, y votan igual, votan juntos. Entonces, claro que hay una posibilidad, más allá de estas dos noticias que digo de hace pocos días, que parecían como un pequeño fogonazo, ¿no? Es que existe ese terreno. Sin embargo, bueno, pues la dinámica ha llevado a que la organización de nuestro sistema político sobre izquierda-derecha, que en principio no está mal, yo creo que en ese sentido incluso tenemos cierta ventaja con respecto a otros países occidentales donde la política ya no está organizada en torno a la división izquierda-derecha y el resultado es bastante peor, ¿no? Veamos lo que pasó con el Brexit, como en Estados Unidos es muy difícil ahora pensar que realmente Trump representa la derecha tradicional porque no lo hace, o la división entre Macron y Le Pen, o la política italiana, ¿no? Ya no gira tanto en torno a izquierda y derecha y creo que es peor para esos países. Muchas veces nos quejamos, ¿no? de nuestro sistema político, pero tiene evidentes ventajas. Lo que pasa es que, y no le ha ido mal a España en los últimos 40 años con esos dos grandes partidos, esa alternancia. Lo que pasa es que, claro, llega un punto, llega un grado de polarización que probablemente supera las posibles ventajas que tiene eso. Yo no creo que sea bueno una gran coalición. Yo no creo que, conociendo la cultura política española y las dinámicas de comportamiento electoral, no creo que sea bueno una gran coalición entre PSOE y PP, entre otras cosas porque existen partidos, lo hemos visto con todo el fenómeno de Podemos y ahora con Vox, que en una dinámica de gran coalición provocaría bueno, pues una dinámica centrífuga de muchos votantes muy ideológicos que acabarían debilitando a esos dos grandes partidos. Entonces, la idea de la gran coalición, que tiene grandes defensores, yo no la comparto. Pero sí que es verdad que podría haber un entendimiento entre los dos grandes partidos
para, por ejemplo, eh, cuando, como ocurrió en el año 2016, era claro que el único que podía gobernar era Mariano Rajoy, pues que el partido de la oposición, en este caso el PSOE, se abstenga. Y que ahora, que por las circunstancias que le pueden parecer más o menos, bueno, pues más o menos gratas a los votantes de cada partido, pero el único realmente que podía gobernar, a mi juicio, era Pedro Sánchez, y que hubiera un entendimiento de cuándo se debe de abstener el partido de la oposición. Porque en el momento que hubiera esa dinámica, las políticas públicas, las leyes, la agenda legislativa de ese gobierno que se ha formado con la abstención del partido de la oposición, pues obviamente tendrían una lógica mucho menos polarizante. Yo sé que esto es muy complicado y que para la cultura política española, ya digo, insisto, creo que gran coalición no es conveniente, pero una manera de gestionar la pluralidad y el hecho de, para no tener que seguir estando en manos capturados por los más radicales a la derecha, por los más radicales a la izquierda, por los más radicales en el mundo nacionalista. Esto es Ese es bastante obvio, o sea, bastante obvio. Sé que es muy difícil, pero sería lo racional y sin embargo es muy difícil. Desde luego no lo hizo Pedro Sánchez en 2016. Es verdad que el PSOE se abstuvo, pero no él. Y no lo ha hecho tampoco Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo podría haberse abstenido, pero el miedo al votante centrífugo, lo mismo que le pasó quizás a Sánchez en el 2016, les ha impedido seguir esta senda. Bueno, yo sé que no es que hay mucha controversia sobre si esto es lo mejor o no, pero yo creo que es el mal menor. Sí, bueno, esto tú y yo lo hemos hablado alguna vez. Yo pienso en este momento de enorme polarización que un gobierno, una gran coalición, yo creo que sería la mejor solución. Pero en cualquier caso, si ese escenario no es el más adecuado, el siguiente más adecuado es un escenario donde en temas concretos, o sea, que se permita gobernar al otro y sobre todo en temas concretos, en temas que tengan que ver con lo que es básico, ¿no? Que para mí, por básico, es la monarquía parlamentaria, la unidad territorial, ¿verdad? La unidad de España. Es que, claro, que en España se tenga que hablar de unidad de España, ¿verdad? Es que, claro, oiga, es que en el mundo hay 200 países y ¿en cuántos países se habla de la unidad del país? Es que nosotros no hablamos de otra cosa, ¿no? O sea, cuestionar eso, pues esto, pero bueno, tienes razón. Oye, por no movernos solo en el terreno español, a mí me gusta escucharte mucho sobre temas de geoestrategia, ¿no? Eh, claro, si no hay un acuerdo de los grandes partidos en lo básico, es difícil. Lo básico, por ejemplo, una de las cosas básicas es la política exterior. La política exterior es la política del país, no es la política de un gobierno, la política de España. Bien, entonces a partir de aquí, pregunto, eh, España hoy tiene, no te pregunto, vamos a ver, yo tengo relación con unos cuantos gente que ha sido diplomáticos, etcétera, ¿no? Que me han dicho, eh, es peor no tener política exterior, o sea, prefiero tener una política exterior que no me gusta a no tener política exterior, ¿no? A no tener política exterior. Bien, y esto pues yo lo he escuchado en gente que muy cercana a mí en temas. Primero, ¿hay política exterior en España hoy? Yo creo que sí, yo creo que gracias además a estar muy firmemente insertos en el espacio euroatlántico, primero la Unión Europea en todo lo que supone proyecto, incluso el propio proyecto nacional español se confunde con el avance de la integración europea y cómo quiere España tener algo de capacidad para intervenir, influir, moldear la globalización, tiene que ser a través de la Unión Europea, donde, por cierto, como antes he mencionado, pues el alto representante es un español, ¿no? Y donde España, pues, es uno de los Estados miembros, a ver, en una Unión Europea de 27, pues ser el cuarto Estado miembro más grande y en cuanto a población, en cuanto a PIB, pues obviamente es muy importante, somos más o menos algo más del 10%
del peso institucional de la Unión Europea y la Unión Europea es un gran actor global. Entonces, bueno, solamente eso, pues ya por suerte, porque además nosotros estamos muy cómodos en la Unión Europea, los dos grandes partidos y en general la sociedad española de forma muy grande. Y luego en el aspecto más de la seguridad, pues formamos parte de la OTAN. Yo creo que eso fue un tema divisivo en el pasado, recordemos, ¿no? Ya tenemos unos cuantos años para saber que eso fue muy divisivo y sin embargo, muchas veces con esto de la crispación y de la polarización no nos fijamos solamente en aquello que se rompe o que nos separamos y sin embargo no vemos aquello que en el pasado nos separó y ahora estamos muy unidos, ¿no? Según los propios sondeos del Instituto Elcano y, bueno, ahora mismo la sociedad española apoya mucho una relación transatlántica fuerte, la pertenencia a la OTAN, la actitud en relación con la agresión rusa en Ucrania. Es verdad que Occidente está mucho más dividido en cuanto a la respuesta a lo que está ocurriendo en Gaza. Aquí España pues tiene una sensibilidad especial, yo creo que también acertada, hay que manejarla con mucho cuidado porque no somos un país no alineado, no somos un país neutral, somos un país claramente occidental, europeo, atlántico, pero es verdad que junto a otros estados estamos en una posición que no es la que domina en Occidente en relación al conflicto Israel-Palestina, pero que sin embargo tiene mucha popularidad en el llamado sur global. Y esto, pues, por ejemplo, si antes ¿tiene España una política exterior aparte de ser miembro de la Unión Europea y de la OTAN? Bueno, pues quizá, por ejemplo, esto es un ejemplo de cómo podemos manejar nuestra especial sensibilidad por ser un país, por nuestra historia, por nuestras relaciones, por nuestra geografía, por nuestra cultura, esta idea de que no nos gusta la dinámica de conflicto civilizatorio, ¿no? Porque tenemos esta cosa del espacio iberoamericano, que toda América Latina no es exactamente Occidente, tiene muchos rasgos de Occidente que forman parte también del legado histórico de España, pero no es exactamente Occidente y sin embargo nosotros tenemos una empatía y una relación muy estrecha, pero también con el otro lado del Mediterráneo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto, bueno, que se está manejando de manera pues, relativamente, es muy difícil, pero relativamente, cómo España se ha comportado a los grandes desafíos actuales, que son la agresión rusa en Ucrania, lo que está pasando en Oriente Medio y más en general a la rivalidad entre China y Estados Unidos y mantenernos una buena relación con Washington, pero al mismo tiempo no jugar a la hostilidad con China. Yo creo que todos esos elementos pues sí que los está dirigiendo España. Si hubiera un cambio de gobierno, el Partido Popular no creo que ninguna de estas cosas cambiara mucho. Tal vez los énfasis en la cuestión de Gaza puede ser, pero creo que justamente en política exterior y en política europea, independientemente de que hay episodios muy concretos, ¿no? Donde sí que ha habido, donde la polarización ha contaminado, pero yo soy optimista y quiero seguir pensando que como los españoles, a diferencia de otros occidentales, no nos planteamos desvincularnos del mundo, nos gusta que España sea un país abierto en lo comercial, en atracción, ¿no? En el tema interpersonal, tenemos no nos planteamos que la solución sea enrocarnos en nosotros mismos. Tenemos muy mala experiencia de los muchos años que España estuvo aislada y a diferencia de otros países occidentales, quizá España es de los países donde todavía, y espero que se mantenga de forma sólida, puntúa más alto, pues ser un país abierto que defiende el multilateralismo, que defiende la cooperación, que defiende la integración europea. Y bueno, en ese sentido yo creo que nuestras peleas, que antes lo hemos dicho, son muy fuertes en el terreno de lo doméstico, pero por suerte no lo son todavía y ojalá, no, insisto, no se contamina en cuanto a nuestro lugar en Europa y en el mundo. Y eso no pasa en ninguno de los otros grandes estados de la Unión Europea. Si vemos qué pasa cuando hay un cambio de gobierno en Polonia, qué pasa si hubiera un cambio de gobierno en Francia y llegara Le Pen, qué ha pasado en Reino Unido con Brexit, qué puede pasar en Estados Unidos con Trump, ¿qué pasa ahora en los sondeos en Alemania? El principal partido, el segundo partido en más votos es AfD, que es un partido anti-europeo. Esto es muy estremecedor, ¿no? Que en Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Polonia, Estados Unidos, cuando hay unas elecciones, se plantea nada menos que la política internacional europea de seguridad de ese país y por suerte en España eso no ocurre. Es verdad que nos peleamos
por cuestiones también que nos resultan muy graves, pero por suerte, tal vez porque estamos tan peleados en algunos temas domésticos, por suerte en esa parte internacional no es tanto. Y yo también me quiero quedar con esa nota positiva. Muy bien, Nacho. Mira, vamos a, si te parece, antes de terminar, a mí me gustaría hablar un poco del conflicto de Oriente Medio, tu punto de vista, aunque ya lo hemos dicho algo, y el tema Ucrania-Rusia, lo hacemos más bien brevemente, no sé cuánto tiempo llevamos, eh, pero que no hagámoslo muy largo. Pero vamos a ver, conflicto Oriente Medio, ¿no? Yo conozco un poco aquello porque he estado muchas veces por allá, ¿no? Eh, Vamos a ver, una cosa que me impresionó es escuchar bueno, a un gran filósofo que yo le sigo mucho, ¿no? Eh, y que una vez me dijo, el pueblo judío no se ha defendido nunca, nunca jamás, hasta, hasta la creación del Estado de Israel. Pero jamás, ni de Egipto, ni lo que ahora es de Irak, jamás se ha defendido. Ha sido expulsado de toda Europa, del último país, por cierto, de España. O sea, la expulsión de los judíos, todos pensamos en España, sí, en España también, el último. Pero no se defendieron, fueron expulsados. Eh, bien, bien, en el Holocausto, básicamente también puedo decir que tampoco se defendieron. Mataron a 6 millones de personas. Liderados por el Reino Unido, se les da un lugar donde ellos habían estado siempre, ellos y los palestinos. ¿Eh? Y se crea ese Estado. eh, Mucha población se tiene que ir a lo que ahora es Jordania, palestinos, y se crea un Estado y ellos piensan nunca más. Ahora ya nadie nos va ni a echar ni a matar y a sangre y fuego. Y esta es la realidad. Bien, en un terreno, en un lugar que hay que ir allá y verlo. Por la parte jordana, recuerdo que estuve en una boda en el Mar Muerto, ¿no? Y por el móvil le llamaban a un general, todavía recuerdo su nombre, y le decían, oye, que se casa mi hija, vamos a tener una boda, fiesta, vas a ver luz, no nos tires una bomba, ¿eh? No nos bombardees, que somos nosotros, ¿no? Ah, vale, vale, ningún problema, pero gracias por llamar, ¿no? Me quedé de piedra, pero lo escuché, ¿no? ¿Pero por qué? Porque todo está en muy poco terreno, el Mar Muerto, la frontera con Jordania, al otro lado ya estás viendo Jericó, pero es que ves las casas. Y entonces hay mucha gente y muy poco sitio. Y además Jerusalén es la ciudad sagrada para ambas religiones. O sea, es un conflicto perfecto, en donde no hay sitio, hay mucha gente, probablemente lo peor, el aspecto religioso. Por aspecto religioso se mata, se ha matado siempre. Eh, un país, Israel, no está dispuesto a aceptar la fórmula de los dos estados, que ahora lo ha dicho Sánchez, hace décadas que lo está diciendo Europa y también los Estados Unidos. Lo de los dos estados no es nuevo. O sea, no hace falta que el señor Sánchez vaya y diga dos estados como algo, la solución. Sí, sí, está muy bien decirlo. Lo hemos dicho siempre. Israel en algún momento pudo aceptarlo, ahora desde luego no, y en el otro lado no solamente no quieren dos estados, sino que una fracción de ellos lo que quiere es la desaparición de Israel. Realmente, Nacho, no sé si te estoy describiendo bien el asunto, a ver, yo lo conozco, lo conozco porque he estado ahí con militares, ¿no? Que han estado explicando esto, un día se cederá, esto no, este sí, estamos esperando la decisión política. Y luego, claro, Jerusalén tiene que ser de ambos. ¿Qué solución tiene? Bueno, eso se... A ver, es verdad que es el conflicto más intratable
que existe en los últimos siglos eh, mucho más intratable que la Guerra Fría o que la actual rivalidad China-Estados Unidos, que es una dinámica de grandes potencias que tiene margen para la transacción y para incluso situaciones de cooperación. Aquí es muy complicado, es muy complicado, por supuesto que Israel tiene el derecho a seguir existiendo y a seguir existiendo de manera segura, pero y todos, ¿no? Si nos remontamos al pasado, pues desde la declaración de Balfour por parte del colonialismo británico, ¿no? Cuando digamos, se desmembró esa parte del Imperio Otomano, hasta las guerras que han provocado los árabes en un primer momento frente al plan de partición de Naciones Unidas. Israel en principio ha sido, eh, al principio, no ahora, ahora ya no es así, pero al principio fue una potencia, un país que se defendía, ¿no? De hecho, su ejército tiene esta naturaleza de fuerza de defensa. Eh, y sin embargo, toda la comunidad internacional efectivamente está de acuerdo con ahora con la idea de los dos estados, teniendo en cuenta además que el Estado palestino tendría un espacio pues muy pequeño, Cisjordania, la Franja de Gaza y una parte de Jerusalén. Todos, la comunidad apoyan esta solución de dos estados. Donald Trump apoya los dos estados, digo por señalar que no es una cuestión, digamos, excéntrica de todo Occidente. No hay ni un solo, bueno, pues seguro que hay fuerzas extremistas que piensan que Israel debe de expulsar a los palestinos o que debe de someterlos a un apartheid como hicieron en Sudáfrica, ¿no? Con aquellas poblaciones que no tenían derecho a vivir cerca de Johannesburgo o de Ciudad del Cabo y que tenían que luego volver a esos bantustanes, ¿no? Puede que haya gente que defienda eso, pero digamos, la inmensa mayoría, el 99% de la comunidad internacional piensa que debe de haber dos estados o alternativamente un único estado en el cual los palestinos gocen exactamente de los mismos derechos políticos y civiles que los actuales, que los israelíes, ¿no? Que serían, por tanto, mayoría la población árabe, y eso sería, por cierto, pues probablemente un desafío existencial mayor para la idea del Estado de Israel, ¿no? Lo que Para no ellos, puede, para Israel mucho peor. Para los claro, ingleses, lo que no puede Israel, sobre todo, pues el actual gobierno de Israel con Netanyahu, ¿no? Bueno, puede hacerlo y de hecho lo está haciendo. Sabotear cualquier posible solución, por supuesto que jamás son terroristas, pero esto es evidente que yo me niego a discutir en el mismo plano jamás que el gobierno de Israel, porque me parece un insulto al gobierno de Israel. Claro, jamás es un grupo terrorista. Israel se supone que es una democracia relativamente homologable a las democracias liberales occidentales y que, por tanto, bueno, podemos ser un poco más exigentes, desde luego, con ese gobierno que se supone que forma parte de nuestros amigos que con un grupo como Hamas. Pero, por tanto, en el caso de que Israel se niegue, o sea, no haya una. ¿Cuál es el plan que tiene Israel? Y el plan que tiene Israel, insisto, es o la expulsión o la permanente ocupación o la subordinación de la población, pues probablemente la comunidad internacional no va a intervenir para obligar a una solución. Pero yo creo que es muy difícil pretender eso y al mismo tiempo que Israel piense que Occidente o que al menos la opinión pública occidental no va a reaccionar contra eso de una manera de decir, bueno, pues no compartimos los mismos valores, ¿no? Claro que Israel tiene derecho a vivir de forma segura, pero tiene que haber algún tipo de hoja de ruta que conduzca a una solución, aunque sea compleja, aunque sea para el pueblo palestino que ya ha aceptado, es verdad, jamás no, pero que ya ha aceptado desde hace mucho tiempo, la OLP de la época de Yasser Arafat aceptó y reconoció Israel, el Estado de Israel, y que tenía derecho a vivir en paz. Pero claro, la política de crear, establecer nuevos asentamientos de colonos en Cisjordania hasta convertirlo en un queso gruyere o asfixiar a Gaza, pues lógicamente
no van en la dirección de conseguir una coexistencia entre esos dos pueblos. Yo creo que es complicadísimo, no hay una solución, pero no hay una solución desde luego a corto plazo, pero si el Estado de Israel, el gobierno de Israel no plantea qué solución tiene, y si su planteamiento es no hay una solución que no sea expulsar o subordinar a la población palestina, pues yo creo que eso no es aceptable para nuestros valores desde el punto de vista del derecho internacional, de los derechos humanos, creo que no es aceptable. Y en ese sentido, bueno, pues como de esta crisis, probablemente la posición de Israel va a ser muy complicada, admitiendo todos su derecho a defenderse, su derecho a la seguridad y, por supuesto, su derecho a existir. Sí, realmente es muy complejo. Vamos a pasar al tema esta de Rusia-Ucrania, pero en efecto, muy complejo. No hay hoja de ruta política en Israel, por lo menos en este momento, no la hay. Entonces, claro, pues sí, tienen derecho a defenderse, evidentemente que jamás es un grupo terrorista, evidentemente. Bueno, de hecho, esto como ha empezado, ¿no? Esto ha empezado como ha empezado, ¿no? Y me pareció terrible, ¿no, Nacho? Me pareció terrible cuando sacaron el jueguecito ese de que sacaron a tres rehenes, ¿no? En un vídeo y les dijeron, ¿están vivos o están muertos? Vote, ¿no? Y tenías que poner vivo o muerto y al día siguiente dijeron, pues están muertos, ¿no? O sea, es de una crueldad, en fin, terrible, ¿no? Terrorista, vamos a decir. Pero claro, aparte de defenderte, o sea, tu hoja de ruta no puede ser defenderte, ¿no? O sea, tu hoja de ruta tiene que ser, vale, yo primero me defiendo, pero luego tengo que plantear una solución. No voy a estar siempre defendiéndome, ¿no? O sea, que decir, y eso es lo que falta. Oye, por terminar, Rusia-Ucrania, conflicto que ha pasado de la primera página a la última. Bueno, no, a la última se suele leer, a la décima. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Esto que va a terminar en, en nada? Me refiero en cómo empezó, es decir, que cada cual se va a quedar con más o menos lo que tenía, no va a haber un acuerdo, una paz, sino que un alto el fuego eh, más o menos una solución sucia, vamos a decir. Bueno, mira, pues Eh, se han dejado de matar, pero todo, todo sigue ahí, con quizás lecciones aprendidas por parte de Rusia, decir, oye, de invadir no sale bien del todo, ¿no? Eso, bueno, esa lectura ahí está, ¿no? También tiene gracia que el país más grande de la Tierra sea el, oye, yo entendería que nos quiere invadir Luxemburgo, ¿no? Oiga, que es que estoy harto, oiga, mire, que es que yo me voy al portal de al lado y ya estoy en Bélgica o en Alemania, ¿no? Pero oye, el país más grande de la Tierra, hombre, todavía quieres más, ¿no? Hombre, vale, ¿no? Vale, esto dicho más de broma, pero bueno, que también es cierto, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Esto ves un conflicto que se va a ir poco a poco, digamos, olvidando por parte de Europa, por parte de Estados Unidos, si Trump gana las elecciones, que parece que las va a ganar? En fin, este va a querer hacer un como deal maker, ¿no? Que él se piensa que es, se va a presentar ahí en Moscú, le va a decir, bueno, venga, ¿cómo arreglamos esto, no? Sin Ucrania, ¿no? Oye, venga, esto para ti, esto para allá, o algo así. Eh, ¿cómo, cómo lo ves? bueno, a ver, Ucrania sí que no va a no pasar nada. Ucrania, y yo también, el problema de ciertas posiciones en relación con la guerra es que hemos apoyado, por supuesto, el caso de Ucrania, su soberanía, su integridad territorial, le hemos hecho candidato para entrar en la Unión Europea, probablemente Ucrania no pronto, pero en algún momento entrará en la Unión Europea. Eh, pero claro, si la idea era que esta guerra acabaría pues tomando Moscú, pues evidentemente Rusia tiene una profundidad estratégica y una capacidad de defensa militar, defensa, que hacen impensable ese escenario, salvo que hubiera, que se desmantelara el régimen interiormente, ¿no? Y que hubiera, cosa que sabemos desgraciadamente que la oposición interna en Rusia no es muy fuerte.
y además el nacionalismo ruso haría que un gobierno alternativo al de Putin no sería mucho menos nacionalista, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no va a haber una victoria en Ucrania. Si lo que pensamos es que la victoria, insisto, es la toma de Moscú. Pero en Ucrania Rusia ya ha perdido. En Rusia no ha sido capaz de conquistar un país que, bueno, hace un par de años 9 de cada 10 occidentales, bueno, 9 de cada 10 personas del mundo dirían que Rusia se podría merendar Ucrania en 24 horas. De hecho, cuando empezaron las hostilidades hace ahora 2 años, había militares que decían que iba a ser un paseo militar, nunca mejor dicho. Bueno, esto no ha sido así. Rusia apenas ha podido ocupar una parte del territorio ucraniano, que es muy importante, pero que no deja de ser la parte oriental. Es verdad que Ucrania necesita las armas, el apoyo de Occidente, el apoyo financiero, logístico, para defenderse, pero Europa no ha entrado en combate directamente, ni Estados Unidos, ni la OTAN. Y bueno, los ucranianos han resistido. Eso hace, como has dicho, que los rusos eh, vean que una mentalidad imperialista, expansionista está condenada al fracaso, más allá de poder tal vez consolidar el territorio ocupado, un tipo de solución, digamos, que por ejemplo se produjo la Guerra Fría en Corea, ¿no? Pues Corea en una guerra donde también había un desequilibrio de que ni Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y Occidente, podían conquistar Corea del Norte, ni Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética, bueno, o China, tampoco podían hacer eso. Entonces se llegó a ese famoso armisticio donde Estados Unidos proveía garantías de seguridad a Corea del Sur. Corea del Sur, digamos, bueno, pues el país quedó mutilado, es muy obvio, y a Corea del Sur no le ha ido nada mal. Es verdad que con ese territorio mutilado, sin reconocimiento internacional, es una frontera, un armisticio. Yo he estado allí en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, una solución de este tipo que llevar a Ucrania, el 75-80% de Ucrania, que sigue siendo un país, digamos, independiente, a vincularse a Europa, a la Unión, a la OTAN tal vez no, pero sí con garantías de seguridad como las que Estados Unidos provee en Corea del Sur y, por supuesto, el resto de Europa, pues no sería un escenario tan terrible para Ucrania. De hecho, es triste, sin duda, ¿no? Es triste la mutilación, es triste la guerra, eh, pero ahí no creo yo que Rusia saldría vencedora, siempre y cuando, insisto, claro, no, en fin, Ucrania siga siendo un país viable. Un país viable requiere, pues, por ejemplo, que Odessa siga siendo ucraniana, que Ucrania siga teniendo acceso al mar Negro, que Kiev sea una capital segura y que si hay un armisticio, si hay una solución, ¿no? Digamos, como la que estamos comentando, si Estados Unidos tiene estas dudas y se llega a algún tipo de solución en la cual quede claro que Rusia no puede volver a atacar a Ucrania, que existen esas garantías de seguridad. Por eso pongo el ejemplo de Corea del Sur, ¿no? Porque desde en el año 50 hubo una guerra tremenda en Corea, pero desde que se quedó claro que Estados Unidos apoyaría a Corea del Sur y no permitiría nuevos ataques, y que lo propio pasó, ¿no? Con la Unión Soviética para Corea del Norte, pues esa línea no se ha movido. Bueno, es triste, sería un país dividido, pero yo creo que desde una mentalidad ucraniana no es un desenlace de derrota, es más bien un desenlace de decantación hacia Occidente, sacrificando esa parte eh, que también se ha demostrado que los ucranianos tampoco tienen capacidad militar para recuperarla. Muy bien, Nacho. Oye, vamos a terminar. No somos capaces de hablar de tantas cosas en media hora y por eso necesitamos el doble. Espero que la gente nos aguante. Me ha parecido, Nacho, un lujo hablar contigo. Yo desde luego paso muy bien. No sé cómo lo van a pasar los que nos van a aguantar una hora, pero la conversación interesantísima. En 2 minutos voy a hacer un resumen súper rápido de lo que hemos hablado y nos despedimos hasta que nos veamos en algún lugar interesante. Bueno, Nacho es una persona de quitar tensiones, a todas las situaciones, de desdramatizar, y de buscar la empatía. Y esa es tu marca. No sacar ventaja, como me decías, de las situaciones. Dices que la consultoría de la Generalitat, ya incluso dentro de los problemas, pues ha intentado contribuir a soluciones
Los indultos, ¿estabas de acuerdo? En la ley de amnistía a la vez como en la ley de impunidad, donde no ves efectos positivos, donde sí los veías de fortaleza del propio Estado, de pacificación, de imagen de España, y aquí pues no, ves una transacción, ¿no? Con una transacción política, algo así como un gran bien superior, que es que gobierno yo. Hombre, no, oiga, no, oiga, esto no es un bien superior. Bien superior es la paz, es el amor, pero es que gobierne yo no es un bien superior. Eso lo digo yo, no lo has dicho tú, lo del bien superior. Pero bueno, un poco la idea era esa. Eh, Dices que no te gusta eso de Cataluña y España, sino, bueno, el independentismo catalán, pues claro, es que somos amigos de constitucionalistas catalanes, ¿no? El independentismo catalán y los españoles sobre el pactos PP-PSOE, dices, bueno, había una esperanza, ¿no? Porque en un momento determinado se hicieron un par de cosas que lo hemos comentado, ¿no? En el que, bueno, podía pensar que se podía llegar más allá, o incluso que el PP y PSOE pues, votan en el Parlamento Europeo juntos en algunas cosas y tal. Yo soy partidario de empezar ahora con una gran coalición. Tú no, dices, bueno, pues dejemos gobernar al otro, ¿no? Y que el otro, en los temas esenciales, pues se puede abstener y se deja gobernar y no se tiene que depender de extremos de un signo ni de otro. Hemos dicho política exterior. Bueno, yo ahí difiero un poco, pero no es la cuestión. Dice, ¿hay política exterior? Dice, sí, ¿no? Hay política exterior porque estamos dentro de la Unión Europea, somos la cuarta europea en términos, perdón, la cuarta economía europea en términos de PIB. Los españoles además somos europeístas, no cuestionamos eso, estamos dentro de la Organización de Defensa de Occidente, que es la OTAN. ¿Eh? Además, eso no cuestionamos, mientras que en otros países europeos no cuestionan tanto de izquierda y derecha con la polarización que hay en España, pero sí cuestionan cosas tan básicas como estas que nosotros no cuestionamos. Hablas de, bueno, que eres una persona también optimista, luego está el enfoque iberoamericano, donde has dicho, bueno, no todo Iberoamérica diría yo que es occidental, parte sí, parte no. Eh, bueno, y luego sobre el frito de Oriente Próximo, pues bueno, pues nos vamos a la fórmula esta, no hay gran innovación, se está diciendo tanto en Estados Unidos como en Europa desde hace décadas, los dos estados, y no hay otro, en fin, y la repartición de la tierra, bueno, pues igual habría que hacerse de una manera más justa, porque es que es muy poco lo que queda ahí, ¿no? Con Gaza, Cisjordania y la parte de Jerusalén Este. Bien, y sobre el tema de Rusia, también muy interesante lo que dices. Claro, nosotros como Occidente apoyamos Ucrania, Ucrania terminará entrando en la Unión Europea y realmente aquí, claro, Ucrania no va a ganar. Es decir, si ganar la guerra significa que va a invadir por Moscú, es impensable, pero tampoco lo contrario. O sea, es decir, también es impensable pensar que Rusia pues, vaya realmente a como ellos pensaban, ¿no? Que hubo unidades del ejército que iban con un uniforme de gala para desfilar en Kiev, ¿no? Y fíjate dónde han desfilado, ¿no? Y entonces dices, pues ahí pues se podrá llegar a un status quo donde probablemente no haya una paz, pero bueno, que el 80% sea Ucrania, un 20% se lo quede Rusia, que se va a pensar dos veces antes de tratar de invadir otro país. Bueno, más o menos, querido Nacho, esto es lo que hemos hablado. Me encanta haber hablado, hemos estado una hora, que no queríamos estar una hora, pero es que, mira, es que es imposible porque contigo hay que estar una hora y ya está, y está muy bien y estoy encantado. Muy Y bien resumido, muy bien. Y es verdad que está uno cómodo conversando y bueno, esperemos que esta idea de cierta tranquilidad en este momento tan crispado y que incluso estando no de acuerdo al 100%, que no, tampoco lo estamos y ni lo pretendemos, sí, pero que se puede tener muchísimos puntos en común y en aquellos en los que discrepamos, pues decir, pues voy a sumarme a lo que tú opinas. A lo mejor hay un elemento que me hace dudar y bueno, esto ahora mismo en España nos hace mucha falta, sí, creo. eso es verdad. Em, Disfruto mucho cuando hablo con personas con las que discrepo en cosas. Sinceramente me da mucha pereza hablar con personas que discrepas en lo básico. O sea, Sí,
cuentas, mira, es que yo lo que quiero es salirme de la OTAN, lo que quiero es poner unas tarifas y decir lo que tiene que ganar un presidente, un director general y la telefonista. Mira, esa conversación ya me la ahorro, hace quizás 15 años lo tendría, ahora no, lo siento, no soy tan flexible, pero me encanta discrepar en cosas, matices, en fin, eso enriquece y más divertido. Nacho, pues nada, que ya nos veremos en algún sitio por ahí. Seguro, seguro. Muchas gracias. Buenas Gracias, Nacho. Adiós.